todos estos pasajes los estamos leyendo en la Reina Valera del año 60. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y viene una expresión dura, difícil, que uno es posible que no esperaría del Señor Jesús, pero dice en el 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las malas cosas. Aquí nuestro Señor Jesucristo está presentando el cuadro típico de las personas del mundo. Dicen una cosa y hacen otra. Es muy común. Dicen una cosa y hacen otra. ¿Cuántos de nosotros en algún momento en la historia de nuestra vida no hemos sido engañados? Y somos engañados porque la persona llega con una convicción, porque dice una cosa, pero hace otra. Y los hay engaños en todos los niveles, en todas las naturalezas, de todas las especies. Entonces, teniendo en gran mente que el mundo, de alguna manera, tiene que ver con lo que la Escritura dice, el reino de las tinieblas, guiado por el príncipe, que es padre de mentira, que vino para robar, matar, engañar, crear caos, confusión. Y por otro lado está el reino de la luz. En ese contexto es que queremos tener nuestro estudio de hoy, hablando de Juan. Juan está describiendo la conversación. Juan está trayendo a nuestra memoria en el día de hoy la conversación de Jesús con el Padre. Está orando. Jesús va a irse de este mundo, pero los discípulos van a quedar. Y es ahí, en ese contexto. Miremos una vez más Juan 17, versículo 14 al 18. Hay dos reinos. El uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro lado. Hay dos maneras de pensar, dos maneras de ver las cosas. O desde el punto de vista del mundo, o desde el punto de vista de las personas que hemos nacido espiritualmente de nuevo. Dice la Escritura, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos aquí una situación de la cual tú y yo no podemos eludirla. Tenemos que vivir en relación con el mundo. No podemos estar ajenos. Recuerdo hace unos años atrás, cuando los creyentes, dentro de su familia, muchas veces se distanciaban, porque en un hogar, uno de ellos era un creyente, los demás no. Y no estaba en las reuniones de familia, porque en las reuniones de familia de pronto tomaban o escuchaban música. Siempre se estaban apartando, siempre se estaban apartando. Y hay una historia sobre la ciudad de Dios, donde se buscaría una ciudad, que a propósito en Colombia hace ya mucho rato no se fundan pueblos. Al menos que yo sepa o estoy desinformado, pero ya no es como antes que habían tantos pueblos. Hoy máximo corregimientos. Antes la gente se viene más bien para las grandes ciudades y se crecen. Y una ciudad abarca otra, pero no se están creando nuevos pueblos.
Y cuando hablamos del pueblo de Dios, la idea era como que hubiera un lugar donde todos fueran creyentes. Y ahí pues uno diría, bueno, chévere, porque ahí la esposa no tiene problemas con la secretaria de su esposo. Porque todos son creyentes ahí. No había ningún problema, no hay celo, no hay nada de esas cosas. Pero uno se preguntaría, ¿ese sería el pensamiento, el principio de Dios? No. Porque Él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Más adelante vamos a explicar algo, porque la pregunta de fondo es, ¿cómo andar entre la miel sin que algo se pegue? Porque si vamos a estar ahí, es que no es Él, son los amigos. No, no son los amigos, es Él. Siempre le echamos la culpa a alguien. Así que aquí encontramos dos mundos que van en direcciones opuestas, pero nosotros vamos a estar ahí. El Señor dice, con conocimiento de causa, habiendo vivido, pues Él había creado lo que hay en los cielos y en la tierra, solo que la maldad de esta naturaleza pecaminosa, la de Adán, de la cual todos veníamos, entonces, en esa herencia que Dios nos permitió a través de Adán, entonces vemos que la maldad permanece hasta el día de hoy y es posible que va a continuar. Y el Señor quiere que estemos ahí. Él vino, estuvo con sus discípulos, les enseñó y los envió. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Mateo? Que nosotros le conocemos como la comisión, lo que el Señor le dice a los discípulos para ir al mundo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Porque dice que Él oró por ellos y por la palabra que había de ellos predicar y que otros íbamos a creer. ¿Ustedes se pueden imaginar que los discípulos se hubieran separado del mundo y no hubieran querido estar ahí? Y que ellos también recibieron todo tipo de ofertas para torcer su fe. Ahí si ustedes buscan dentro de los mártires, ahora cuando hablo de los mártires no estoy hablando de los esposos, por supuesto que no. Cuando hablo de los mártires en el contexto de la vida cristiana, estamos hablando de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida. Por ejemplo, usted ahí entra en internet y dígale Policarpo de Esmirna, para que usted mire más o menos qué fue lo que pasó con este hermano nuestro, Policarpo de Esmirna, obispo. En ese entonces no habían pastores, como en el día de hoy. Habían diáconos, obispos. Y nota, si estos hermanos se hubieran salido y formado un grupo aparte para no contaminarse con lo del mundo, ¿dónde estaríamos nosotros? Si nosotros nacimos ¿de dónde? Del mundo, ahí estábamos nosotros. Pero Dios en su amor, Él dice, allá tengo personas que no te conocen. Ahora, cuando uno mira lo que pasa en este mundo, en términos de maldad, uno desearía estar con el Señor. Pero eso no es el principio. El principio es que continuemos acá. ¿Por qué? Porque hay muchos que todavía no le conocen. Como dice el dicho, para muestra un botón, todavía nos faltan masillas de personas que no han nacido de nuevo, que no conocen al Señor, que andan perdidos en ese mundo y que ellos puedan venir a conocer de la palabra. Ahora, nosotros somos el resultado de esa enseñanza de ellos. No fue fácil. Si miramos cómo murieron todos ellos, hay una cosa que se llama el periodo apostólico, donde estuvieron los apóstoles. Pero hubo un periodo después de los apóstoles. Y después vino otro y otro y otro, y hoy nos corresponde a nosotros. Y en estos reinos es importante tener presente, uno no puede estar aquí en Colombia viviendo como si estuviera en el Ecuador. No, si está en el Ecuador, vive con las normas del Ecuador. Si está aquí,
¿En cuál reino vivimos nosotros? Y eso es importante. Porque no podemos estar con un pie aquí y el otro pie allá. Dios ya nos sacó de allá. O al menos es posible entonces que ya estemos untados. Y lo que queremos mirar es cómo vivir sin estar untados de esa miel. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso quiere decir que no estamos solos. Entonces, preguntémonos, ¿cómo andar entre la miel sin que algo se nos pegue? Y creo que el dicho es precisamente que fácilmente uno, manipulando la miel, se unta. Imagínense, uno de nuestros problemas, al menos se pensaba haber solucionado cuando hubo una persecución, porque dice que este mundo no quiere a los hijos del reino. Pues somos piedra de tropiezo, somos aguafiestas, porque no seguimos los deseos de la carne, porque nosotros supuestamente somos de la luz y debemos vivir bajo los deseos del Espíritu. Y estos dos son distintos. Uno va en una dirección y otro va en la otra dirección. Hace algunos años, y tenemos aquí el Colegio Interamericano, cuando inicia muchos años atrás, por allá en la cuarta, en el centro, inicia precisamente porque se cumple lo que dice la Escritura. No querían, el mundo no quería a los hijos de los creyentes. Entonces había que hacer una escuela para los hijos de los creyentes. Y eso es muy bonito, porque entonces ahora sí nuestros niños tienen un lugar donde van a estudiar. El problema es cuando ya no se distingue qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces dice, bueno, listo. En términos generales, sin decir ni este ni aquel colegio, pero digamos que ya las personas en términos generales dicen, no, yo quisiera, si yo tuviera un poco de más recursos, yo lo llevo a un colegio, digamos, privado. Y dentro de los colegios privados yo lo quiero llevar a un colegio cristiano. Que es que el mundo cada día se pone más complicado, más difícil, la maldad es más sofisticada. Yo no me puedo imaginar esta gente en el libro de Génesis, por allá tratando de hacer chanchullos a través de Internet. No había. Yo no sé cómo serían los hackers de aquel entonces. Pero la maldad sigue siendo la misma, solo que más sofisticada. Entonces tenemos una situación, para nosotros difícil, pero para nuestros hijos peor. Porque si nosotros, con el conocimiento que Dios nos da en su palabra, es difícil en este mundo, ¿o a quién de nosotros no se le ha presentado la oportunidad de hacer chanchullo? O resolver el asunto por debajo cuerda. Todos, seguramente. Bueno, o a lo mejor es un más como el problema mío. Espero que, ojalá hubiera sido así. Pero creo que la situación del mundo no respeta. Por eso usted va a encontrar grandes líderes que han caído. ¿Cómo andar entre la miel sin que algo se le pegue? Es muy conocido. Líderes que se van con la secretaria, el profesor con el estudiante el profesor, el jefe con la secretaria, el guardián con el sentenciado, tanto llevarlo y traerlo, el secuestrado y el secuestrador. Uno mira situaciones, cómo andar en el asunto. Por eso la gente dice, bueno, ¿y qué hace? Para arriba y para abajo con esa persona. Es porque ya está viendo que la cosa se está poniendo como complicada. Ahora, no es fácil. Usted se puede imaginar, hablando en términos de apicultura, es el que se maneja de las abejas. Ok, en términos de apicultura,
Usted se puede imaginar cómo entrar nosotros a ir a extraer la miel sin un equipo especial. Más o menos lo que yo distingo es que hay un traje especial. Y lo que se colocan en la parte de la cabeza, no conozco exactamente los nombres, pero tiene una malla para poder ver. Adicionalmente tiene un soplete que bota humo. Y eso facilita el trabajo. Puede hacerlo. Tiene guantes. Hay un equipo especial. El Señor Jesús sabe que andar en este mundo no es fácil. Y que nosotros vamos a estar aquí, en medio del mundo haciendo un trabajo. Pero la idea es que nosotros no terminemos juntados. ¿Cómo hacerlo? Él nos da un equipo especial. Lo primero que hace es que nos da la mente de Cristo. Así que ya no pensamos igual. Lo segundo es que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso dice, mayor es el que está en nosotros. Aún más, recuerde, normalmente en términos cristianos, a excepción de algunas pocas denominaciones, tienen la cena, o lo que llamamos la Santa Cena, algunos le llaman Eucaristía, con relación a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquella noche que el Señor fue entregado, se reunió con los discípulos, y que hay muchos cuadros de la última cena. Algunas denominaciones lo hacen una sola vez al año. Otras lo hacen 2 veces, cada 6 meses una. Otras lo hacemos cada mes. Otras profesiones de fe lo hacen todos los días. Otras lo hacen, si tienen 5 servicios al día, 5 veces lo hacen. Listo. Pero detrás de todo esto, ¿qué es lo que aprendemos? Primero, que nosotros como cristianos, cuando el Señor Jesús murió, nosotros también morimos juntamente con Él. Por eso es que dice la Escritura, las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos muerto en Cristo y Dios nos trasladó de Adán a Cristo, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Es decir, ese mundo que nosotros conocemos como la naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza. Ahora, el asunto está, que lo hemos explicado en varias ocasiones, como cuando Pablo dice, ya no soy yo sino el pecado que mora en mí, pero que no soy yo. Entonces, estamos hablando que para nosotros vivir en este mundo y no vivir untados, se requiere que tengamos una nueva naturaleza. Y por eso el Señor ha venido a morar en nosotros, porque Él sabe perfectamente que no es posible hacer un trabajo de esto si no está Dios en nosotros. Aún más, que ni somos nosotros, es Él a través de nosotros. Así que, escasamente, hacemos una tarea. Nunca hacemos más allá de lo que el Señor esperaría de nosotros. Por eso, lo que uno siempre aspira es al menos a ser siervo inútil. Porque siempre hay más y más y más para hacer. Así que, cuando nosotros nos preguntamos cómo andar entre la miel si algo se nos pega, nosotros tenemos que tener en claro que existe un peligro. Está la presencia de Dios. Gálatas 3:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, tenemos vida eterna, tenemos la mente de Cristo, estamos en un mundo, pero ¿dónde está el peligro? El peligro está cuando la sal ya no comienza a salar, o cuando la luz ya no está alumbrando,
es cuando la gente ya lo ve o nos ve a nosotros comunes y corrientes. A los discípulos los veían distintos. Miren cómo se aman. Eran diferentes. Así que el peligro está cuando ya nosotros hemos perdido la capacidad de sanar. Si ya nosotros no podemos evidenciar lo que somos, entonces ya estamos de alguna manera como perdiendo esa capacidad de que se deslicen las cosas y ya se están pegando. Esta es una reflexión que es personal, que es individual. Está bien que el texto es claro. Dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa hasta la redención. El que cree en mí tiene vida eterna. Y hablamos de la seguridad de la salvación. Perfecto. Mas, sin embargo, esto no excluye a que el diario vivir nuestro no sea una vida que haga la diferencia. Está bien que un cristiano comete una falta y otro que no es creyente comete la falta. El uno va a decir, no, entonces yo ya tengo vida eterna. Bueno, hay que tener precaución en que Dios nos permite a nosotros, en el diario vivir, en esa tarea de la gran comisión. Hay personas que no conocen al Señor y que ellos le conozcan a través de la palabra que nosotros compartamos. Debe haber una diferencia, que no pase lo que pasó con los religiosos de la época de Jesús. Decían una cosa y vivían otra. Recuerda que ellos en la iglesia eran fantásticos. Se sabían de memoria los textos. Se sabían el Antiguo Testamento, se sabían la ley. Cuando Jesús preguntaba, se la recitaban, pero hacían otra cosa. Déjeme ir terminando y quiero hacer una aplicación personal. Esta semana pasada tuve la oportunidad de ir al cementerio central, el de la 26. Y en una diligencia, acompañando a unos hermanos muy queridos de acá, en sacar los restos de un ser, un familiar, de un bebé. Y tuvimos la oportunidad de estar ahí cerca de hora y media más o menos dentro del cementerio esperando el turno, porque es por turnos. Entonces llegamos, nos asignan una ficha y hay que esperar el turno para que el sepulturero haga su trabajo. Así que tuvimos tiempo y a nivel personal, que fue una enseñanza que aprecio, tuve oportunidad de pasearme por medio de muchos bogotanos antiguos. Y es increíble cómo hablan. La gente le da miedo que porque los cementerios hablan, y lo pude evidenciar. Hay una cantidad de historias ahí que aunque no los escuche uno, ahí está la historia. Uno ve, por ejemplo, quiénes eran ricos y quiénes no. Hay unas, ¿cómo se llaman? Donde están ahí, que colocan el papá, la mamá, los hijos, un edificio chiquito. ¿Cómo se llama? Mausoleo. Listo, un mausoleo está ahí. Entonces ahí uno se pone a mirar y uno sabe quién murió primero, el señor o la señora. Entonces uno dice, el viejito. ¿Y por qué sabe que es viejito? Por la fecha de nacimiento y la fecha en que murió. Entonces murió primero el viejito. Y luego uno mira y dice, no, a los 3 años murió la viejita, porque ahí está la fecha. Entonces ya uno sabe cuántos años tenía. ¿Sí entiende cómo hablan? ¿Cómo se da uno cuenta? Y uno sabe, ahí, de allá de 1800, siglo XIX, encontramos ahí personas que uno dice, mire, uno se da cuenta de que los hijos sí estuvieron pendientes de sus padres,
y es posible que también sus nietos. Pero la generación después de nietos, bisnietos, tataranietos de esa persona, ni siquiera volvieron. Se nota que al comienzo le invirtieron una cantidad de plata ahí, y después ni volvieron por allá. Desaparecieron. Si uno va ahí por la parte central, va a encontrar personajes históricos, padres de presidentes, presidentes, papá presidente, hijo presidente, candidatos que no llegaron a ser presidentes, de diferentes líneas políticas. Hay niños, adultos. Pero, ¿cuál es la reflexión alrededor de todo esto? Que la vida es relativamente corta, sumamente corta. Ahí uno diría, aquí quedó quienes trabajaron mucho, pero nada se pudieron llevar. Ahí está el que vivió 20 años, el que vivió 50, el que vivió 80. Y de pronto el que vivió 105 años. Pero la vida es relativamente corta. La gente nace, crece, se reproduce y muere. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, ¿cuál es el sentido? Por eso hay personas que jóvenes ya perdieron el sentido y por eso se quitan la vida. ¿Cuál es el sentido? Muere un niño, ¿y a dónde va un niño? Al cielo. Y muere un creyente, ¿a dónde va? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es grande. El niño va al cielo, Jesús lo dijo. De los niños es el reino de los cielos. Pero el adulto es necesario que nazca espiritualmente de nuevo. Y nace espiritualmente de nuevo, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Cuál es la diferencia? Grande. En que el adulto tuvo la oportunidad y el privilegio de conocer personalmente a Cristo. El niño no tuvo esa oportunidad de conocerlo personalmente. Tú y yo sí lo hemos conocido personalmente, y ese es un privilegio. Lo que pasa es que hemos perdido. Aquí no entremos en política. Si usted está a favor o no a favor.